Él es Javier Sierra, es director de la revista Más Allá, una revista que se edita en España, se distribuye por toda América Latina. Y estaba leyendo, y usted me acercó, Javier, un informe de la NATO, donde entre otras cosas se pregunta ¿para qué prepararnos? Así es. ¿Prepararnos para qué? Bueno, el problema de los ovnis desde el punto de vista militar en Europa es un problema de defensa de primera magnitud. A ningún país del mundo le resulta grato saber que objetos no identificados de comportamiento inteligente violan el espacio aéreo de una nación, y los sistemas de defensa no solo no son capaces de identificar a ese intruso, sino que incluso, y esto lo narra el informe muy pormenorizadamente, cuando han tratado de abatirlos, no han podido de ninguna de las maneras. De hecho, el informe recoge varios incidentes de importancia. Uno de ellos, por ejemplo, tuvo lugar en Teherán en 1976, cuando dos aviones de combate Mirage F-4 trataron de interceptar un gran ovni nodriza, un ovni alargado, que había aparecido sobre uno de los barrios residenciales de Teherán. Aquellos dos aparatos no pudieron acercarse a más de un radio de 45 kilómetros a la redonda de ese objeto, porque en cuanto penetraban en esa frecuencia, todos los sistemas de navegación se alteraban. Es decir, los militares se plantean el hecho de que se están enfrentando a una tecnología superior, y en este informe lo reconocen por primera vez en estos 50 años de investigación moderna del fenómeno OVNI, y se plantean que se trata de una tecnología muy difícil de controlar desde el punto de vista militar. Usted marcó 50 años, hace 50 años la Segunda Guerra Mundial, y el mundo que se divide, el mundo se bipolariza, y la Guerra Fría, y todas las especulaciones en esa Guerra Fría. Alguien decía, ¿y los ovnis son de Rusia? ¿Son de Estados Unidos? El muro cayó, los países se han encontrado y han dicho, ¿tú navegabas fuera del espacio? No. ¿Tú navegabas fuera de... No. ¿Y entonces? Así es. De hecho, como usted dice, al caer el muro que separaba los países del este de los países del oeste, se descubrió una cosa curiosísima. Los militares en la antigua Unión Soviética, y especialmente los servicios secretos, el KGB, habían estado trabajando mucho con el asunto de los ovnis, porque ellos pensaban que todo esto de los ovnis era un invento occidental para colar aviones espías sobre territorios protegidos por ellos, sin que pudieran, bueno, protestar por una incursión militar enemiga. Pero se dieron cuenta de que el fenómeno OVNI trascendía eso, que a los propios militares, digamos, aliados, el asunto les quedaba muy lejos de una solución. En Estados Unidos comienza a investigarse el tema como secreto militar desde 1947. Ocurre algo en esa época que es muy significativo. En julio de 1947, un objeto no identificado se estrella en las proximidades de una base militar en Roswell, Nuevo México. ¿Se estrella? Se estrella. Los militares de aquel acuartelamiento recuperan los restos de ese disco. No se había hablado de platillos volantes prácticamente nada en aquella época, y se emite un comunicado oficial de la Fuerza Aérea que dice que los militares de la base de Roswell capturan un disco volante en un rancho de la región. Es un reconocimiento oficial. Horas después se emite otro comunicado que viene directamente de Washington, es decir, de la otra punta del país, ordenando que todo aquello se desmienta y que se diga que lo que se ha recuperado en realidad era un globo sonda. Aquello fue muy sospechoso. Sin embargo, estamos viviendo en la época post-final de la Guerra Mundial, y los militares, bueno, se les hace caso, mucho caso en Estados Unidos. Se les da crédito y se sepulta esa información. Años después, 50 años después, en 1997, aparece un militar de alta graduación, un coronel llamado Philip Corso, que fue asesor científico y de inteligencia del presidente Eisenhower, que publica un libro en Estados Unidos titulado The Day After Roswell, el día después de Roswell, en donde explica que aquel objeto era de naturaleza extraterrestre, que él mismo había tenido aquellos objetos en sus manos, que como han pasado medio siglo y nadie ha dicho nada, él se siente en la obligación antes de morir de darlo a conocer, y dice una cosa sorprendente, que se ha adaptado tecnología punta a raíz de los descubrimientos de aquellos restos siniestrados, ¿no? Esto es particularmente interesante porque el informe Cometa, que es como se llama este informe de la NATO, se hace un planteamiento muy
lógico. ¿Cómo es posible que una supercivilización extraterrestre cruce el espacio interestelar y vaya a estrellarse en Nuevo México en el último tramo de su trayecto, justo en el lugar donde se estaba haciendo o llevando a cabo las máximas pruebas aeronáuticas, científicas y tal de la época? Es muy sospechoso. Muy sospechoso. Lo que piensa el informe Cometa es lo siguiente: si aquello fue realmente una nave extraterrestre, quizá lo que se hizo por parte de esta inteligencia, de estos tripulantes de los ovnis, fue estrellar deliberadamente un objeto cargado de tecnología para incrementar la tecnología de los Estados Unidos en ese momento, con objeto de convertirlos en un interlocutor válido para un futuro contacto. Es algo muy parecido a lo que plantea Carl Sagan en su novela Contact. Es cierto. Algo muy parecido, muy similar. Y esa reflexión por parte de estos servicios de inteligencia europeos al respecto del caso Roswell es una de esas cosas que a mí me ha dejado más perplejo, ¿no? Porque se plantean por primera vez en este medio siglo, de manera abierta, de cara al público, que el ovni o el fenómeno ovni es de naturaleza extraterrestre. ¿Y qué piensan los europeos? ¿Qué quieren hacer incluso en Francia? Bueno, en Francia este informe ha sido redactado para el presidente Chirac, con la intención de crear un organismo internacional, primero europeo y después internacional, que se dedique a la investigación científica del fenómeno ovni. Ellos dicen, los militares, nosotros nos encargamos de la defensa, pero la ciencia es la que tiene que encargarse de resolver este problema y de prepararnos para lo que está por venir. Que ellos creen, por lo que se deduce de estas 90 páginas apretadas de información, que es un contacto futuro con una de estas supercivilizaciones. Yo estoy pensando en la falta de convivencia o la incompatibilidad que puede existir entre lo civil y lo militar, porque supongo en 50 años algo habrán archivado, algunos datos deben tener, ¿no? Sí, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de miles de expedientes clasificados en la base aérea de Wright-Patterson, que es la sede de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1947 los Estados Unidos montan todo un dispositivo de investigación secreta del fenómeno OVNI, que va recibiendo varios nombres, desde el Proyecto Signo al Proyecto Libro Azul, al menos que conozcamos oficialmente, que funciona hasta el año 69. Después ha habido otros proyectos, especialmente bajo los mandatos de Reagan. Por ejemplo, Ronald Reagan era un presidente muy fascinado por el problema de los ovnis, claro, y hizo varias preguntas. Es el hombre que incluso había propuesto aquel proyecto de la Guerra de las Galaxias. Sí, efectivamente. Y Bill Clinton también es un personaje muy interesado por el problema ovni. De hecho, antes de ser presidente ya había hecho varias declaraciones sobre el particular. Y la política norteamericana de secreto dentro del ámbito militar se extiende inmediatamente a todos los países de su órbita. En España, por ejemplo, se investiga el fenómeno OVNI oficialmente por parte de los militares desde 1962. 62. Desde el año 62 hasta el año 99, los militares españoles reconocen, lo que no quiere decir que sea toda la verdad, ya sabe usted cómo son estas cosas, reconocen haber investigado 83 casos OVNI. De esos 83 casos OVNI... Siempre en territorio español. Siempre en territorio español. De esos 83 incidentes OVNI, hay algunos de una naturaleza extraordinaria. Por ejemplo, yo recuerdo un incidente que tuvo lugar en las Islas Canarias en 1976, cuando un médico que tenía que atender una urgencia se desplaza por una carretera a altas horas de la madrugada en un taxi y observa delante de la carretera una gran esfera luminosa, casi posada sobre el suelo, semitransparente, con dos figuras humanoides en el interior que se ven a través del objeto, de más de 2 metros de altura, enfundadas en un mono rojo. Aquello le chocó mucho, se asustaron mucho. Claro. Ese objeto, al descubrir la presencia humana, o eso se deduce, se eleva y es visto por una fragata del ejército que contempla el despegue de ese objeto sobre las Islas Canarias. El caso es investigado muy prolijamente, muy exhaustivamente. Se llega incluso a amenazar a este doctor para que no cuente nada de este asunto, incluso bajo amenazas de inhabilitarle para su cargo como médico, y ha sido en fechas recientes que nosotros hemos podido examinar este documento. O incluso, por ejemplo, otro caso, 11 de noviembre de 1979, un avión de pasajeros con 109 personas a bordo es obligado a desviarse de su ruta por la presencia de 2 luces rojas que vuelan en rumbo de colisión hacia el aparato. El capitán de la aeronave, Javier Lerdo de Tejada, desvía su avión y aterriza en estado de emergencia en Manises. 1 hora después, el objeto permanecía todavía sobre Valencia, sobre la ciudad de Valencia. Suspendido. Y un caza militar español de la base aérea de Los Llanos en Albacete, se le envía directamente para interceptarlo. La persecución dura 90 minutos. Durante los 90 minutos de persecución, aquel piloto cumplió todas las normativas que tiene que seguir un piloto en un caso de esta naturaleza. Primero, tratar de identificarlo, es decir, tratar de establecer si aquel aparato es amigo o enemigo, que se habla de ese tipo de códigos. Y segundo, si no hay identificación, la orden es la de abatirlo.
Ellos llevaban, los Mirage F1 en aquella época, misiles que iban por seguimiento de calor, es decir, el calor del motor del avión enemigo, digamos, es el que guiaba la cabeza del misil. La cabeza del misil. Bien, aquel objeto volaba a 3.5 Mach, es decir, a 3.5 la velocidad del sonido. Se comportaba inteligentemente, hacía maniobras evasivas delante del avión y no desprendía ni gota de calor, porque el piloto no pudo disparar en ningún momento sus misiles. ¿Esto qué significa? Significa que nos enfrentamos a una tecnología capaz de superar la velocidad del sonido, que no emite calor y que no tiene nada que ver con nuestros sistemas de propulsión o de combustión. Él es Javier Sierra. Chau, buenos. Javier Sierra nos viene explicando no solo el fenómeno intercontinental, sino la preocupación de los países hoy a través de sus gobiernos. ¿Por qué en la Argentina? ¿Por qué en Córdoba? ¿Por qué con Cerro Uritorco a las espaldas? Bueno, Cerro Uritorco y Córdoba y Capilla del Monte se han convertido en lugar de reunión de ufólogos de todo el mundo, especialmente de los ufólogos hispanoparlantes, porque siempre los creadores de opinión respecto al tema OVNI parece que han sido los Estados Unidos o la ufología anglosajona, hablando de abducciones, de grises, de conspiraciones militares, etcétera, cuando en los países de habla hispana se han producido y se producen todavía incidentes del máximo interés para quienes investigamos este problema. ¿Qué se ha debatido una vez más? La veracidad, la autenticidad de los testimonios, los campos energéticos. ¿Qué se discute? ¿Qué se debate? Mire usted, el problema de los ovnis tiene un denominador común. El problema está en el testigo, es decir, qué clase de personas son los que dicen ver ovnis. Durante muchos años se ha utilizado el argumento de que se trataba de personas sin educación, gente sin estudios, incluso sin escrúpulos, los que han utilizado aquello de yo he visto un ovni para ganar fama, dinero, etcétera. Pero esto no es así. De hecho, existe un gran número de testigos de altísima preparación, astronautas. Por ejemplo, yo he presentado filmaciones obtenidas por el transbordador espacial Discovery en el año 94, que filmó varios de estos objetos no identificados en órbita. Desde el inicio de la carrera espacial se vienen fotografiando y filmando este tipo de objetos, y un astronauta es una persona de una capacitación máxima, sabe distinguir perfectamente lo que es un globo sonda, lo que es una tormenta anómala, lo que es un avión, lo que es un OVI, un objeto volante identificado, de lo que es un OVNI, un objeto volador no identificado. Es más, son probablemente los astronautas y los pilotos militares los más capacitados para determinar o especular sobre la naturaleza de ese objeto. En España yo trabajé en una encuesta entre pilotos civiles preguntándoles si ellos habían visto alguna vez un ovni. ¿Y quién le ha contestado? Un 29% de pilotos civiles españoles, se desprendía de esta encuesta, decía que alguna vez había visto un ovni. Esto quiere decir que casi 3 de cada 10 pilotos han visto en alguna ocasión un objeto no identificado. Y de esos 3, 1 cree que lo que ha visto es algo de naturaleza extraterrestre porque no se puede explicar su comportamiento. Los objetos no identificados tienen comportamientos aeronáuticos insólitos. Son capaces de volar y girar en ángulo recto, son capaces de hacer lo que nosotros llamamos vuelos en caída de hoja, son capaces de generar campos magnéticos que alteran emisiones de radio y de televisión, que detienen motores de combustión. En fin, es una super tecnología. ¿El Cerro Uritorco es un campo energético? Bueno, parece que es un lugar donde las manifestaciones ovni son mucho más activas que en otros lugares, ¿no? Nosotros los llamamos zonas calientes. Zonas calientes. En el argot, digamos, de los investigadores de ovnis. ¿Qué significa una zona caliente? Una zona caliente significa una zona de máxima concentración de actividad ovni en un periodo de tiempo pequeño. Esto ocasionalmente suele tener sus picos de actividad y luego desaparecer, pero hay unos pocos lugares en el mundo donde se mantiene esa actividad durante muchos años. Por ejemplo, el Cerro Uritorco es uno de ellos, la montaña de Montserrat en Barcelona, en España, es otro de ellos, el mar Adriático es otro de ellos, el archipiélago canario también en territorio español es otro de ellos. En general se trata de lugares digamos que geológicamente muy particulares. Son lugares de una alta concentración, por ejemplo, de metales en el subsuelo, lo que ha hecho sospechar que de alguna manera estos objetos que parecen comportarse de acuerdo a campos magnéticos vienen acá interesados por la existencia de metales. ¿Recargar energías? Quizá.
Quizá. Todo esto, evidentemente, navega ¿Y hay, ya en el y hay campo de la testimonios en la zona que así lo cuentan, que así dan cuenta? Sí, bueno, el caso del Cerro Uritorco sobre todo arranca a nivel de la opinión pública mundial después del aterrizaje de un objeto no identificado en el año 96, perdón, en el año 86. 86. Exacto, dejó una gran huella en un cerro próximo, el Cerro del Pajarillo, que fue objeto de una tremenda controversia sobre su autenticidad y sobre qué tipo de combustión pudo haber. Más cuentan que después incluso de un incendio las huellas se perpetuaban. Exactamente. Pero la huella cumplía, digamos, las características que han cumplido otras huellas importantes de ovnis auténticas en otras partes del mundo. Porque, por ejemplo, se sabe que cuando uno de estos objetos aterriza sobre una masa boscosa o sobre un terreno con hierbas, esas hierbas suelen perder la clorofila. Por algún tipo de proceso de combustión o químico, esas hierbas pierden la clorofila. En un caso, por ejemplo, que ocurrió en 1981 en Francia, en Saint-Provence, y que recoge el informe de la OTAN del que hablábamos hace un rato, se habla de que al ser analizado el terreno que había aplastado un ovni en los laboratorios del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse, que es como la NASA en Estados Unidos, se había descubierto que la estructura molecular del terreno se había alterado. Es decir, nos estamos enfrentando a algún tipo de vehículo con algún tipo de combustión no conocida que es capaz de modificar la estructura molecular del suelo. Y esto no es algo que pueda hacer un prototipo secreto ruso o un prototipo secreto norteamericano. Su revista se titula Más Allá. Así es. La revista que usted dirige. Más acá, no más allá. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con las conductas humanas? ¿Cuál es la conducta humana frente a lo desconocido? Hay dos clases de conductas. Porque usted nos contó, por ejemplo, la experiencia de ese cazabombardero español que intentó tirar un misil. ¿Por qué la agresión? ¿Por qué no acercarnos? ¿Por qué no saber de qué se trata? Bueno, es el miedo a lo desconocido. De hecho, ese es un miedo muy arraigado dentro de la estructura militar de cualquier país del mundo. El asunto de la defensa siempre es entendido por los militares como un buen ataque primero, ¿no? Y con el asunto de los ovnis ha pasado así. De hecho, aquel incidente de noviembre del 79 del piloto de combate que trató de disparar a un ovni llegó incluso al Parlamento español, en el Congreso de los Diputados. Donde se debatió también este problema, porque evidentemente, usted imagine, poner en marcha un avión de combate, ponerlo en vuelo y tenerlo 90 minutos en el aire persiguiendo algo que no se sabe lo que es. Primero, es un consumo de los impuestos de los contribuyentes, que son los que pagan el combustible de ese aparato y que tienen derecho a saber. Y en segundo lugar, no es lógico ni comprensible que esa información haya permanecido en secreto durante 20 años. Es algo que casi insulta a la razón. Pero hay más. Son casos muy determinantes. Unos días después de aquel incidente, el 17 de noviembre de 1979, otro ovni, en realidad tres luces que formaban un triángulo perfecto, apareció sobre Motril, en Granada, al sur de España. Otro avión de combate de la misma base salió en busca de ese objeto para interceptarlo, y cuando estaba a unos kilómetros de distancia, ya lo tenía en el campo de visión el piloto, se produjo un hecho que no se ha vuelto a producir dentro del tema ovni, que es objeto de debate. En los auriculares del piloto, él escuchó unas voces, como un coro de voces como de niños, decía él, que le decían: hola, ¿cómo estás? Hola, hola. No sabemos qué es lo que pasó. Aquel saludo pasó a los informes militares. Aquel oficial del ejército estuvo internado una semana en un hospital psiquiátrico del shock, abandonó inmediatamente la persecución, y todavía es el día de hoy, a punto de cumplirse 20 años, que el ejército no ha dado una explicación, no porque la tenga, sino porque no la tiene. Evidentemente ellos tampoco saben a qué se están enfrentando. En esta historia siempre hay más preguntas que respuestas. Evidentemente. ¿Cuál es la primera pregunta que usted le formularía a algún ser que hoy viaja en un ovni? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Desde cuándo están aquí? Y por una razón. Porque existen referencias a la presencia de objetos de este tipo desde la noche de los tiempos. Plinio, el famoso historiador latino, hablaba de clipeis ardentes. Es un término latino que significa escudos llameantes. Los clipeis eran los escudos que llevaban las legiones romanas. Ardentes significa de fuego. ¿Qué mejor descripción
para un romano, para hablar de un platillo volante, ¿no? Para hablar de un ovni. Incluso anteriormente, crónicas antiguas sagradas, como por ejemplo los textos Vedas, que tienen unos 5.000 años de antigüedad en la India, ellos hablan de vimanas, los vehículos de los dioses. Los describen como una especie de perlas de 3 niveles en el interior, que eran utilizados por los dioses para desplazarse de un punto a otro del planeta, que emitían un sonido melodioso y que funcionaban con una mezcla de mercurio y de rasa, un material que no se sabe lo que es, pero que está descrito en estos textos de 5.000 años de edad. Las referencias, como digo, están en todas partes. ¿Usted sabía, por ejemplo, que el 10 de octubre, el 11 de octubre de 1492, un momento antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, en el diario de a bordo del propio almirante se describe la presencia de unas bolas luminosas alrededor de la Santa María? Esto está en ese texto. Los primeros conquistadores españoles que llegaron a América encontraron muchas referencias a ese tipo de objetos no identificados sobre 500 años. Hace 500 años. Es un fenómeno muy antiguo. Incluso en pinturas del Renacimiento aparecen dibujados estos objetos extraños. ¿A qué nos enfrentamos? Evidentemente la pregunta es ¿desde cuándo nos visitan? Y ¿cuántas de esas leyendas que hablan de dioses, instructores que traen el conocimiento, etcétera, no se están refiriendo en realidad a protocontactos, es decir, a contactos con estas culturas en la noche de los tiempos? Es una pregunta que incluso los propios militares de la NATO se llegan a formular en este informe, porque también revisan esa problemática. ¿Desde cuándo están aquí? ¿Usted haría algún acuerdo para poder acompañarlos? Yo creo que sí. La curiosidad puede todo. Sí, ¿no? Daría... Uno a veces se pregunta si estuvieron desde siempre, ¿por qué no se quedaron? ¿Qué pasará con nuestra civilización? Ha debido ocurrir algo, porque yo creo, fíjese usted, durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo muy particular. En algunas islas del Pacífico, los norteamericanos quisieron prepararlas para como lugar de abastecimiento, de armamento, etcétera, a la hora de atacar a Japón. Los norteamericanos llegaron a islas que no habían tenido nunca contacto previamente con Occidente, con el hombre blanco. Llegaron en grandes pájaros metálicos, dejaron caer unas enormes cajas que ponía cargo, que estaban llenas de material bélico, material de alimentación, etcétera, y los indígenas se quedaron perplejos. Pensaron que habían regresado los dioses de los que hablaban sus antepasados. La guerra terminó, los soldados abandonaron esas islas del Pacífico, y cuando volvieron años después los antropólogos se encontraron con que los indígenas habían mantenido las pistas de aterrizaje de aquellos aviones intactas, habían creado aviones de paja que los paseaban ritualmente, pidiendo que vinieran otra vez los dioses. La antropología llama a esto cultos cargo, por aquel cargo que aparecía impreso sobre las cajas. Esto ha ocurrido en pleno siglo XX. Imagínese usted que nos haya visitado una potencia extraterrestre hace 500 años, hace 1000 años, hace 5000 o 10.000 años. Machu Picchu, cualquier cosa. Las leyendas que hablarían de esos dioses resplandecientes, que las encontramos por todas partes, podrían tener un origen similar al culto cargo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra civilización ha pegado un giro radical a partir del siglo XIX. Llega la era industrial, llega el racionalismo, todo se examina desde la óptica de la causa y el efecto, la física, los fenómenos que ocurren alrededor tienen una explicación física que es fácilmente analizable. Luego, si ahora se produjera un contacto de esas características, no los divinizaríamos, tendríamos otro tipo de trato. Bueno, quizá ese sea el paso siguiente. Usted utilizó una palabra que es la divinización. ¿Qué pasaría con las religiones? ¿Qué pasaría con los dioses? ¿Qué pasaría con los mesías? ¿Qué pasaría con los mitos? Yo tengo la sensación de que la mayor parte de religiones tienen que ver con un dios local, muy nuestro, muy localista. El profundo, el hacedor del universo, supremo. Yo creo que es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Es mucho más grande de lo que nos imaginamos. ¿Usted cree que está vinculado a estos fenómenos? No lo sé. ¿Le da miedo? No. Yo sigo mirando el Uritorco y a veces me quedo pensando en estos días que estamos aquí con presencia de infinito, en lo desconocido, ¿no? Lo mejor para usted, Javier, lo mejor para usted. Gracias.